Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que seguimos con ese curso de Publica tu libro y vamos a hablar ahora de los derechos de autor. Esto es algo que me suelen preguntar muchos alumnos y alumnas en mis clases. Cuando llegamos a este punto me preguntan, oye José, ¿y esto de los derechos de autor qué es? ¿Y el plagio qué es? ¿Vale? Porque siempre hay muchas dudas sobre ello. Bien, pues vamos a profundizar en este tema y es importante conocerlo porque se trata de salvaguardar nuestras obras, de tenerlas bien protegidas, que nadie nos plagie, que nadie nos robe nuestras obras, ni se publiquen a nombre de otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les voy a hablar, en principio, de la legislación española, pero, por lo que tengo entendido y por lo que he estado investigando, es prácticamente la misma para todos los países del mundo y para todas las lenguas. Es decir, que no hay muchas distinciones de forma genérica en cuanto a estas leyes, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿vale?, es que se diferencian dos ramas, vamos a diferenciarlo en dos partes, ¿vale? Por un lado, están los derechos ligados a la propiedad industrial, como pueden ser las patentes, las marcas, los diseños, etcétera, etcétera. Ojo con esto, porque si, por ejemplo, ustedes usan un seudónimo para publicar sus libros y se hacen un logotipo, ¿de acuerdo? Como tengo hecho yo el de JRN, pues eso hay que tenerlo registrado. Con el color, la forma, la tipografía de letra que hemos usado, pues todo eso. Es importante para que no nos roben la marca. Y por el otro lado tenemos lo que son los derechos propios de la propiedad intelectual de la obra. En este caso, pues eso se aplica a cualquier tipo de obra, ya puede ser pues, científica, literaria, musical, pictórica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esos son los derechos que nosotros tenemos sobre las obras que hemos creado. Es decir, en el momento que yo escribo un libro, en el momento que yo ya lo tengo terminado, ese libro es mi propiedad intelectual, es mío. Y tengo unos derechos para protegerlo, unos derechos legales. Bien, esto es importante porque hay que tener en cuenta que aunque seamos artistas, hay una vana creencia de que los artistas hacemos las cosas por amor al arte y no cobramos un céntimo por ello. Bueno, pues eso es un error. Nosotros también comemos y tenemos que pagar facturas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras obras, ¿de acuerdo? Y esas obras tienen unos derechos que el que las quiera vender tendrá que pagar. Es importante que sepan esto porque les va a pasar mucho que haya gente que les pregunte dónde conseguir sus libros gratis en internet. Eso me ha pasado a mí, literal. Una cara dura como un castillo, ¿vale? Te pegas un montón de tiempo escribiendo un libro para que luego venga alguien a preguntarte dónde se lo puede descargar gratis. Diría una palabra muy fea, pero me la voy a guardar, ¿de acuerdo? Se pueden ustedes hacer ya una idea de, no sé, pongan ustedes el epíteto que les dé la gana, ¿vale? Bien, pues estos derechos nos van a proteger nuestra obra, nos van a permitir además adquirir unos ingresos por ello, ¿vale? Y es muy importante tenerlo siempre claro, que nuestros derechos sobre las obras son intocables, ¿de acuerdo? Vamos a ver una cosa que también es importante tener en cuenta, en este caso, ya que somos escritores, que son los derechos de autor, ¿vale? El derecho de autor son, como les he dicho, los derechos legítimos de una persona, ¿vale?, sobre su obra. Y la legislación establece que el autor puede obtener beneficios por ese trabajo, ¿de acuerdo? Porque además está aportando a la cultura general de su comunidad, ¿de acuerdo? Pero, hay que tener en cuenta que los derechos de autor tienen un tiempo limitado. Ojo con esto. Y les explico. Por lo general, los derechos de autor tienen una duración de 70 años después de la muerte del autor o de la autora. 70 años. Me preguntarán, ¿y son renovables? Sí. Serán sus descendientes, pueden ser sus hijos, sus nietos, bisnietos, etcétera, los que pueden reclamar la prórroga de los derechos de autor durante 70 años más.
y así sucesivamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se vence el plazo de 70 años después de la muerte del autor y nadie reclama la prórroga, esa obra pasa a ser de dominio público. Y por lo tanto, los descendientes no tendrán beneficio alguno de la venta de esas obras. Eso que quede claro. En este caso, vamos a hablar que los derechos de autor existen de dos formas. Por un lado, los morales, ¿vale? Que son reconocimiento de que tú eres el autor de la obra, y el derecho a que se te reconozca como autor íntegro de esa obra, ¿de acuerdo? Y luego están los derechos económicos, que como pone en la ley, dice que son transferibles y de duración limitada en el tiempo. Esto está muy ligado a lo que son los derechos de explotación, ¿vale? ¿Por qué dice que son transferibles? Pues, por ejemplo, yo soy escritor y lo que estamos hablando es de vender nuestros derechos a una editorial, de ceder nuestros derechos a una editorial, pues lo que pasa es que al ceder los derechos es la editorial la que va a disponer de nuestra obra. Y nos va a pagar a nosotros los royalties que nosotros hayamos firmado en el contrato. Sobre esto tengan claro una cosa. Cuidado también con los royalties que se firman. Lo normal es que no se pague menos de un 10% de la venta en formato físico, es decir, cuando el libro se vende en papel, pues que ustedes se lleven mínimo un 10%, por poner un ejemplo. Si el libro se vende a 20 euros en la librería, ustedes deberían llevarse 2 euros por cada libro vendido. Clarísimo. Y lo normal está en torno al 30%, 25-30% de la venta en formato digital, ¿vale? Por cada libro vendido. Ténganlo también muy presente. ¿Qué es lo que vamos a hablar de los derechos de explotación? ¿Vale? ¿Qué es lo que se entiende por derechos de explotación? Pues un poco lo que les estaba explicando. Cuando cedemos los derechos de reproducción, distribución, etcétera, a una editorial, ¿vale? Pues lo que nosotros nos llevaremos será esos royalties. Estamos cediendo la explotación, es decir, la venta de ese libro a una editorial. En mi caso, por ejemplo, yo que firmé también el contrato con una productora de televisión para hacer la serie de La habitación acolchada, ahí venían ya incluidos los porcentajes que yo me llevaría por la venta de la serie a diferentes cadenas de televisión, por marketing, merchandising que se haga de la serie, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con los contratos que firmamos y asegurarnos de que está todo recogido, todos nuestros beneficios de propiedad intelectual recogidos dentro del contrato, ya sea para vender los derechos a una editorial, para cederlos a una editorial, o si van a hacer una película o una serie de sus libros, también tenerlo muy presente. Yo para esto recomiendo ir a un abogado, ¿vale? Si no, normalmente, en el caso mío, la productora me mandó el contrato, un borrador del contrato, y yo lo analicé con un especialista. Me dijo, José, está bien, está mejor que bien, incluso. Digo, vale, pues lo firmamos. Tenemos en cuenta, como hemos dicho, que una vez que pasa el periodo de los derechos de autor, si no se han renovado a los 70 años, ¿vale? Pues pasan a ser de dominio público. Y lo que tenemos en cuenta, ¿vale? Pues que eso, que la situación de que todas estas obras, que pasa el tiempo, ¿vale? Pues en este caso dice que la legislación española, perdón, no, se me olvidó decirlo, que esto es según la legislación española, los derechos de explotación superan la vida del autor y se mantienen hasta 70 años después de su muerte. Pasado este periodo, la obra podría pasar a ser de dominio público a menos que los hijos o los descendientes, en este caso, reclamen que se prorrogue el tiempo de derechos de autor. ¿Por qué? Por ejemplo, pasó con Tolkien, que su hijo Christopher heredó los derechos de autor, él los mantuvo y ahora es el siguiente en la familia el que los va a seguir manteniendo. De esa forma te asegura que por cada venta del libro, películas, etcétera, 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 la familia sigue sacando dinero. De hecho, por ejemplo, los descendientes de la familia de Oscar Wilde todavía hoy están cobrando royalties por sus libros, ¿vale? A pesar de que él lleva una vida bastante pobre, pero bueno, son paradojas de la vida. Y por último, una cosa que también me suelen preguntar mucho mis alumnos es ¿qué es el copyright? Bueno, copyright es el derecho de copia, lo dice la palabra en inglés, ¿vale? Y en este caso, lo veremos, por ejemplo, con un circulito y una C dentro, una C pequeñita, ¿vale?
y es el, digamos, el identificador que dice que permite que se pueda vender ese libro. Se puede ceder, se han cedido los derechos de explotación de ese libro, ¿vale? En este caso el copyright no suele ser obligatorio, porque ya, bueno, con todos los registros que se han hecho del ISBN, el depósito legal, firmado el contrato de cesión, etcétera, etcétera, en teoría no sería necesario, ¿vale? Pero es una buena advertencia para los espabilados, que les gusta mucho copiar y quedarse con las obras de otras personas, por poner ese simbolito del copyright y lo típico, ¿no? Todos los derechos reservados, prohibir la reproducción total o parcial de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está bien ponerlo dentro de cada libro, ¿vale? O por lo menos yo lo hago. Y lo suelen hacer todas las editoriales. No conozco ningún libro, ni ningún CD de música, ni ninguna película que no lo lleve, ¿de acuerdo? Bien, pues visto esto, ya hemos hablado de los derechos de autor en el copyright, también vamos a hablar de otra cosa que también me suelen preguntar mucho mis alumnos y mis alumnas, ¿no? Que es el asunto del plagio, ¿vale? ¿Qué es el plagio? Porque claro, podríamos decir que es un concepto muy ambiguo, ¿no? Pero en realidad, si estudiamos bien el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, nos dice que el plagio en realidad es la copia exacta de más de una tercera parte de una obra. Ya puede ser una obra literaria, musical, etc. Por ejemplo, si yo en mi libro, como he puesto en muchos de mis libros, citas de otros autores, o párrafos, o fragmentos, mientras no superen una tercera parte del total de la obra, no estoy cometiendo plagio. Lo que estoy haciendo es citar. Citar, ¿vale? Y la cita sí se permite, no es un plagio. En este caso, pues hay un libro que Las concubinas del mal, por ejemplo, puso un trozo del Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Es un fragmento pequeño, entonces no estoy cometiendo plagio. He cogido un trocito y lo he puesto. Ahora, si yo me cogiera, o ustedes cogieran más de una tercera parte de uno de mis libros y lo pusieran como si fuera propio, estarían cometiendo plagio, ¿vale? Y por cierto, eso es un delito penal, por lo menos en España. No solo es un delito civil, es decir, que hay que pagar una multa o una indemnización, sino que además es un delito penal que puede llevar hasta penas de cárcel. Hay que tenerlo muy claro. Cuidadito con los plagios. Es verdad que no han metido a nadie en la cárcel por plagiar, que yo sepa, pero sí han metido a gente en la cárcel por hacer copias ilegales, sobre todo de películas y de música. Y bueno, pues esto está ligado, el tema del plagio, está ligado a lo que hemos hablado de los derechos de autor. Es decir, mientras mi libro siga siendo cedido los derechos, o sea, los derechos de propiedad intelectual siguen perteneciendo a mi familia, una vez que yo me haya muerto, si siguen perteneciendo a mi familia, nadie puede publicar un libro mío sin la autorización de esas personas que tienen los derechos de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Estarían cometiendo también un delito. Bueno, pues esto es un poco para que sepan de qué va lo de los derechos de autor. ¿Me queda algo? Pues no, ya con esto terminamos. Bien, pues lo que les digo, una vez que tengamos claro ya lo que son los derechos de autor, sabemos lo que tenemos que hacer, cuidar mucho nuestras obras. Tengan cuidado con lo que publican en las redes sociales, porque pueden perder los derechos de propiedad intelectual sobre ellos, ¿vale? Yo he tenido alumnos y alumnas que a veces escribían microrelatos y los subían a Facebook. Error. Craso error. ¿De acuerdo? Porque en el momento que lo subes a Facebook lo puede coger cualquiera y lo puede registrar a su nombre. Tengan muy en cuenta eso. Es cierto que las leyes ahora de los derechos de propiedad intelectual con respecto a las redes sociales, que se aprobaron creo que fue en el 2017, si no me equivoco, dicen que ahora también se reconocerá como obra lo que escriba cada uno en sus muros de sus redes sociales. Pero claro, esto, como dice el otro, el que hizo la ley hizo la trampa, y siempre va a haber gente que sepa jugar con los enredos de la ley para robarte la propiedad intelectual. Otra cosa es que quieras poner un parrafito de una novela, un trozo, yo a veces lo hago, ¿vale? Pero nunca pongan obras enteras en las redes sociales, por favor, no lo hagan, ¿vale? Microrelatos, poesía, poemas, no las suban enteras.
Bien, pues dicho esto, espero que les haya quedado claro todo lo que tiene que ver con los derechos de autor y nos veremos en el siguiente vídeo de Publica tu libro. Hasta luego.